Hola, yo soy Carolina Amarante y mi compañero es Nahuel Galván. Somos estudiantes del Profesorado de Historia en la Universidad Nacional del Comahue. En esta videoponencia titulada Enseñar a pensar históricamente los materiales audiovisuales como mediadores para el aprendizaje de procesos históricos en escuelas secundarias, realizaremos un análisis de las producciones de estudiantes obtenidas en nuestra práctica docente intensiva. La misma fue llevada a cabo de manera sincrónica dada la situación sanitaria actual en el Colegio Don Bosco de la ciudad de Neuquén. Esta experiencia se realizó en segundo año, División D, en la asignatura de Educación Cívica, a cargo de nuestro docente coformador Gerardo Añagual, durante los días 12, 19, 26 de octubre y 2 de noviembre. El tema que se nos asignó fue la construcción del Estado Nacional Argentino, teniendo en cuenta el genocidio indígena. En ese sentido, como dupla, nos propusimos analizar las diferentes resistencias que surgen a la consolidación del Estado Nacional Argentino durante el periodo 1862 y 1864, para comprender los sucesos actuales, pero también para interpretar sus reclamos en clave histórica. Nuestra propuesta implicó la producción de 4 materiales didácticos que se implementaron en cada uno de esos encuentros. El soporte de esos materiales fueron fichas interactivas con hipervínculos que contenían, por un lado, el material audiovisual, pero que también contenían cuadros complementarios y las actividades. Los audiovisuales tenían una orientación explicativa del proceso histórico abordado. Se incluían imágenes, pequeñas anotaciones y conceptos que nosotros considerábamos importantes para la comprensión del tema. Además, en 2 de los encuentros propusimos analizar el caso de las montoneras federales en 1862 con Chacho Peñalosa y el caso del cacique Inacayal en la Nor Patagonia. En esta instancia nos detendremos a analizar las producciones obtenidas tanto del material didáctico número 1 como del material didáctico número 4. El material didáctico 1 se basó en la explicación de la construcción del Estado argentino durante las presidencias fundadoras. Este tema fue abordado desde una dimensión sociopolítica. El propósito del material y sobre todo el contenido del video apuntaba a que los estudiantes puedan comprender que la construcción del Estado no fue una tarea sencilla, sino que implicó resistencias y por ende que no fue algo natural ni espontáneo, sino que involucró una diversidad de actores sociales. Como actividades planteamos 3 consignas, con el objetivo de que los estudiantes puedan identificar actores sociales, espacio y tiempo, pero sobre todo que les invite a pensar, razonar y argumentar lo que ellos, en base al audiovisual, consideraban que implicó la construcción del Estado Nacional Argentino. En esta oportunidad analizaremos las producciones obtenidas en torno a la consigna número 2, que planteaba una afirmación sobre la cual debían responder si era correcta o no, justificando. La afirmación decía lo siguiente: y los grupos número 1 y grupo número 2 respondieron. El grupo número 1 escribió: esta frase es incorrecta, ya que la consolidación y construcción del Estado Nacional fue un largo y complejo proceso que involucró a distintos actores sociales causantes de guerras, rebeliones y múltiples conflictos. Debido a estos sucesos, se pusieron en práctica las diversas modalidades que hoy en día siguen utilizándose, aunque con diferentes propósitos. Es decir, fue un proceso histórico. No estamos de acuerdo con que la construcción y consolidación del Estado Nacional Argentino en el siglo XIX fue una tarea sencilla que se llevó a cabo en pocos años y con el consenso de todas las provincias del interior, ya que los proyectos tardaron mucho tiempo en concretarse. Además, que hubo una resistencia hacia las modalidades que no lo hizo nada fácil. Algo más para agregar es que el Estado argentino llevaba a cabo 2 proyectos que eran federal y unitario. A paso del tiempo, se fue decidiendo qué proyecto adquirir. Ahora bien,
en relación al primer grupo, ¿qué fue lo que pudimos observar en la construcción de su respuesta? Lo primero que pudimos observar fue la identificación de actores sociales. Una vez que los identifican, es entonces que el grupo da cuenta del por qué consideran que la construcción del Estado no fue una tarea fácil, respondiendo e indicando una multicausalidad provocada por esos actores sociales y que aparecen cuando mencionan estas ideas de causantes de guerras, rebeliones y múltiples conflictos que se les superpusieron a la construcción del Estado argentino. Ahora bien, en la construcción de esa respuesta también pudimos identificar y notar las relaciones pasado-presente que el grupo logra establecer cuando mencionan esas ideas de se pusieron en práctica las diversas modalidades de penetración que hoy en día siguen utilizándose, aunque con diferentes propósitos. Relaciones que en base a Muñoz podemos identificar como relaciones para comprender, por un lado, el proceso histórico planteado, pero también para comparar ese proceso con el presente, con lo que sucede hoy en día. Evidenciándose también en esta producción las relaciones de contemporaneidad bajo los términos propuestos por Yussá, debido a que el grupo considera que hay continuidades en relación a ese periodo histórico, continuidades enmarcadas en esas modalidades de penetración estatal que ellos consideran que hoy en día siguen presentes. Pasando al análisis del grupo número 2, en este caso también pudimos notar y observar que el grupo número 2 logra identificar actores sociales y establecer relaciones multicausales en relación al por qué la tarea de la construcción del Estado no fue sencilla y que se basa en las resistencias que mencionan y aparecen en esa respuesta. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue poder observar y identificar lo que mencionan los autores Larramendi, Cohen y Lerner cuando hablan acerca de las tensiones que se pueden observar en las producciones escritas de les estudiantes. Tensiones que para esta producción pudimos identificar como una tensión entre transcribir y construir lo que se quiere decir, ya que el grupo comienza respondiendo desde su propia posición, pero automáticamente transcribe parte de la afirmación planteada en la consigna número 2. Sin embargo, en esa respuesta los estudiantes también van a buscar construir con sus propias palabras lo que quieren decir. Aunque hay un copy-pegue en una primera parte, en un segundo momento el grupo construye lo que quiere decir. Eso lo podemos notar cuando a continuación de esa transcripción el grupo va a comenzar a construir sus argumentos en base a la recopilación de información que hicieron del video explicativo. Podemos dar cuenta así que mencionan los proyectos de país, las resistencias y las modalidades de penetración estatal. Continuando con el análisis, ahora analizaremos las producciones obtenidas de los estudiantes en relación al material didáctico número 4 titulado El avance del Estado argentino sobre las sociedades indígenas en el marco de un genocidio, 1878-1884. Dicho material constó de una producción audiovisual explicativa del tema y en base al video explicativo planteamos al docente coformador una lectura colectiva del audiovisual en base a unas preguntas orientadoras y una actividad que consistía en elaborar un escrito en primera persona ubicándose en el lugar del cacique Inacayal o de Chacho Peñalosa eligiendo una de las siguientes situaciones. El grupo 1 escribió: me dirijo a usted por medio de este escrito, ya que nuestro acuerdo no fue cumplido. Mis hombres acaban de informarme que un gran grupo de sus soldados se aproximan a nuestro territorio fuertemente armados. Desde hace tiempo éramos considerados amigos por parte de su gobierno, manteniendo una relación pacífica. Hablando en representación de toda mi comunidad, nos sentimos traicionados, sabiendo que ya no estamos del mismo lado y que los lazos que antes nos unían no existen. Me veo obligado a tomar medidas sobre el asunto. Yo, el cacique Inacayal, junto a mis malones defenderemos nuestra tierra ante los ataques de su gobierno y daremos hasta nuestro último aliento
para que este territorio nos siga perteneciendo. En esta producción de los estudiantes pudimos identificar en primer lugar la construcción de la empatía histórica, es decir, poder explicar ese proceso desde la perspectiva de otros actores sociales y en primera persona, en este caso del cacique Inacayal. También se evidencian relaciones de contemporaneidad en los términos propuestos por Yusá, dando cuenta de los cambios en la relación entre el Estado y el cacique Inacayal, y que aparece cuando señalan que hace tiempo éramos considerados amigos por parte del Estado, los lazos que antes nos unían hoy no existen. Por otro lado, se puede dar cuenta de relaciones causales cuando mencionan que un gran grupo de soldados se aproxima a nuestro territorio fuertemente armados, nos sentimos traicionados, los lazos que antes nos unían ya no existen y que se ven obligados a tomar medidas sobre el asunto y defender su tierra. Finalmente, también notamos una aprehensión de conceptos sociales. Según Castañeda y Santiesteban, los conceptos sociales son comprendidos cuando se logran traducir a las propias palabras. Y en este caso dimos cuenta de ello cuando el grupo construye una narrativa sin mencionar explícitamente los conceptos de modalidad de penetración represiva, cuando mencionan un grupo o un gran grupo de sus soldados se aproximan hacia nuestro territorio, y también cuando dicen defenderemos nuestras tierras de los ataques de su gobierno, dando cuenta también de la aprehensión implícita del concepto de resistencia que se le plantea en la narrativa histórica del audiovisual. Pasando ahora a la última producción, nos interesa abordar el análisis de un apunte de clases de una alumna. En base a lo que plantean Castañeda y Santiesteban, en esta producción pudimos observar que la forma de plasmar los conceptos e interrelacionarlos da cuenta de una organización del conocimiento y una lógica jerárquica del mismo, además de la rica comparación que realiza en base a los estudios de casos que propusimos. A modo de conclusión, en nuestras primeras reflexiones en torno al aprendizaje histórico, consideramos que la construcción de una narrativa histórica en soporte audiovisual brindó a los estudiantes las posibilidades de organizar la información, problematizar y dialogar desde el presente con el pasado, pensar históricamente, ver relaciones causales y relaciones temporales, argumentar, realizar relaciones y jerarquización de conceptos sociales, haciéndose evidente en sus producciones. Es por esto que consideramos que se produjo en este grupo un aprendizaje de tipo histórico y comprensivo. Bueno, con esto finalizamos nuestra videoponencia. Muchas gracias a todos.